I heard a thud. Well, okay, could you describe this sound for us? Okay, it was about this loud. And then I just panicked. All right, now, did you get up at that time to investigate what had happened? No, I did not, And could you tell the jury why you didn't? because I was extremely afraid of my father. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Violeta Villegas y Cloud0xyz. Gracias por el apoyo que dieron al canal Leyendas, espero de corazón todo marche de maravilla en sus vidas. Les envío un fraternal abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿crees que la inteligencia artificial llegará para ayudar o empeorar la calidad de nuestras vidas? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La peor educación que un padre puede sembrar en su hijo es el respeto que brota del miedo, y es esta emoción lo que se resalta cuando un niño sabe que debe enfrentar a ese respeto mal fundamentado. Por eso hoy quiero presentarles la historia de Collier Landry, quien a sus 12 años no titubeó ni un segundo a la hora de enfrentarse al departamento de policía local, a los medios de comunicación e incluso a su propia familia, todo con la esperanza de poder encontrar a su desaparecida madre. Y fue con la poca ayuda de un detective que Collier Landry se armó de valor y comenzó a investigar el paradero de su madre, pero lo que nunca imaginaría es que su nombre figuraba dentro de la lista de víctimas del asesino, que es su padre. Mansfield, Ohio. Esta es una ciudad reconocida por su actividad siderúrgica y de industria pesada. Es en esta ciudad que vive el pequeño Collier de 11 años, quien vive con su padre Jack, su madre Noreen y su hermana adoptada Elizabeth. Para ese momento Jack Boyle es un reconocido y prestigioso médico de la ciudad. Su trayectoria es impecable y ha cosechado un sinfín de éxitos en su carrera, tanto así que en términos estadísticos se sabía que 1 de cada 13 personas tenía como doctor de cabecera al honorable Jack Boyle. Sin embargo, una paradoja macabra del Dr. Boyle es que fuera de su profesión el señor Jack no era la misma persona que conocían sus pacientes. Era un hombre con un mal carácter, perdía el control fácilmente entre sus constantes estallidos de ira y usualmente permanecía fuera de su hogar. Un día, mientras el pequeño Collier juega en su consola de videojuegos sentado en la sala, cae preso en una de las violentas peleas de su padre. En un repentino ataque de ira, su padre le quitó los juegos y empezó a lanzarlos hacia la cabeza del niño, mientras forzaba a su hijo a decir: «Soy un niño estúpido y gordo». Su padre constantemente le preguntaba ¿qué eres?, para que el niño dijera «Soy un niño estúpido y gordo», ya que instigaba al niño a que debía gritarlo. De hecho, Collier no se avergüenza en contarnos abiertamente la manera en que su padre lo torturaba, tanto verbal como psicológicamente. Él cuenta que su padre solía usar términos peyorativos, entre ellos muchos comentarios despectivos que buscan cuestionar la sexualidad del niño. Obviamente, hasta este punto podemos ver que el trato que Jack ofrecía era perjudicial para el niño e iba deteriorando la personalidad del chico, quien con el tiempo se hacía inestable. Por otra parte, no todos los defectos del doctor eran un enigma. Todos en la ciudad sabían que el Dr. Boyle jugaba a ser galán con las mujeres y habitualmente le era infiel a su esposa. La verdad es que Jack nunca sintió culpa de serlo, ya que jamás tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Hasta el día que, con cinismo, presentó a una de sus novias a su hijo, una joven mujer llamada Sherry. Collier rápidamente se dio cuenta que la mujer portaba un anillo de compromiso parecido al de su madre, y sin poder guardar el secreto de lo que su padre hacía, el niño decide contar lo sucedido a su madre Elizabeth. Collier ahora estaba en una posición que ningún niño debería estar.
Él poseía información que posiblemente enfrentaría a sus padres, pero debía ser honesto con su madre, por sus principios y porque era lo que dictaba su corazón. Así que el niño valientemente dijo a su madre: «Mami, por favor, siéntate. Hay algo que debes saber. Creo que papi tiene una novia». Noreen no pudo más. No era una mujer ingenua, sabía que Jack le era infiel, pero exhibir su comportamiento desleal frente al niño fue la gota que rebosó el vaso y lo que la motivó a solicitar el divorcio. Jack intentó convencerla de que se fuera de Ohio y que comenzara una nueva vida, pero ella no tenía los mismos planes, por lo que terminó quedándose durante las vacaciones. Al final necesitaba un tiempo de distensión. Todo fue calma hasta las vísperas del año nuevo. Durante esa noche, Collier se despertó abruptamente al escuchar un grito desgarrador que provenía de la pieza de sus padres. Después de eso, el pequeño recuerda escuchar unos acentuados pasos que se aproximaban lentamente a su cuarto. Con los ojos entrecerrados, logró ver la silueta de su padre entre la penumbra, abriendo la puerta de su habitación, y allí estuvo el hombre por un largo periodo de tiempo. Collier recuerda cómo su cuerpo se petrificó. No movió un dedo, simplemente fingió estar dormido, no haber escuchado. Pero su corazón estaba acelerado. Esperó hasta que su padre se fuera de la habitación y allí, acostado, intentó reflexionar sobre lo sucedido. Al día siguiente, el niño se levantó con demasiadas dudas. Con coraje salió de su cuarto para enfrentar a su padre. Bajó las escaleras, se acercó hasta su padre y lo cuestionó: «¿Dónde está mi madre?». A lo que él contestó: «Mami se fue a unas cortas vacaciones, Collier». El niño no le creyó y esa extraña afirmación le generó pánico, pero su padre intentó calmarlo diciéndole que ella volvería pronto. Collier sabía que nada de eso era verdad. Su madre no se iría sin despedirse y mucho menos sin llevarlo con ella. Así que el audaz niño corrió hacia el segundo piso, tomó un par de números telefónicos y se encerró en el baño sin que su padre se diera cuenta. Y comenzó a llamar a varios de los amigos de su madre para reportar lo sucedido. Finalmente pidió a cada uno de ellos que por favor llamaran a la policía. Repentinamente algo afligió al pequeño, y es que recordó por un instante el malestar, la tristeza que estaba sintiendo su madre por tener una relación tan inestable. Sabía que ahora él era quien debía lidiar con su padre. Para cuando llegó la policía, Jack simplemente argumentó que la noche anterior tuvo una discusión con Elizabeth Noreen y que su ahora ex mujer había tomado la decisión por voluntad propia de irse de la casa esa misma noche. Lo raro es que en la visita policial Jack no paró de insistir en que él sabía quién los había llamado, camuflando una mirada de desprecio que el niño supo iba dirigida hacia él. Mientras que los oficiales, sin percatarse de ello, se limitaron en responder que fueron algunos amigos de Elizabeth. Collier sospechaba osadamente que su padre había asesinado a su madre y temía que fuese así, pero sabía que él sería capaz de hacer algo así. Su padre le aterraba como persona y empezó a sospechar que su vida ahora también corría peligro. Varios días han pasado. Noreen ha sido declarada como desaparecida y nadie sospecha si se trata de un crimen o no. Para el niño, ganar credibilidad era un tema complicado, pues para la policía local la historia de Jack no sonaba disparatada, tanto así que logró engañar al detective David Messmore, un reconocido detective de la región. Cuando Messmore se reunió con el niño por primera vez, le vio muy angustiado, repitiendo que su madre no lo dejaría solo. Pero la madre de Jack y abuela paterna del niño negó lo que el niño decía. Ella también dijo haber estado el día de la desaparición y apoyó la historia de su hijo, comentándole al detective que el ausentarse era una actitud recurrente
adolescente en ella, que hace 3 años en unas vacaciones hizo lo mismo. Peleó con Jack y se fue sin previo aviso, solo para regresar un día después. Además reveló que su hijo le pidió cuidar de Collier y Elizabeth mientras él iba a Erie, Pensilvania, a hacer unos trabajos en la casa a la que planeaban mudarse. Varios días pasaron, no hubo señales ni del Dr. Jack ni de Elizabeth Norren, hasta que un vecino alertó a la policía alegando que el día de los sucesos, el 1 de enero, no notó que nadie se fuera de la casa, por lo que una unidad forense se presentó a la casa a investigar a detalle qué estaba sucediendo. El equipo llegó a Hawthorne Lane. Aparentemente estaban preparados, tenían unidades con batas de laboratorio para examinar pistas en el lugar de los hechos, pero no encontraron nada en su primera visita. No hubo indicios de un crimen, así que se requirió una segunda visita que cambiaría todo para uno de los investigadores. En esta ocasión el detective Messmer por fin pudo escuchar la versión del niño sin tener el influjo de su abuela cerca. El niño volvió a comentar todo lo que escuchó aquella fatídica noche de fin de año y habló también de lo que ahora estaba haciendo su padre. Collier le dijo que desde que su padre volvió de Erie, llegó con los brazos y hombros adoloridos. Jack hizo que su hijo le frotara con una especie de bálsamo aceitoso, algo que resultó un poco inusual. Messmer elogió la memoria del niño, pero al ver que su abuela se acercaba para intentar impedir la comunicación, el detective, en un acto ágil, pidió al niño que lo llamara a la estación en cuanto pudiera, le dejó su tarjeta y se retiró del lugar. Esto ayudó a dar esperanza al niño. Él había decidido encontrar justicia para su madre, así que fue a la escuela como normalmente hacía y solicitó al director permitirle llamar al departamento de policía de Mansfield para tener la oportunidad de hablar con el detective David Messmer. El tiempo se agotaba. El niño sabía que tarde o temprano su padre lo mataría por estar conspirando en su contra. Así que Collier utilizó la seguridad de su escuela en su beneficio y estrechó una importante relación con el detective, quien tenía prohibido ingresar en la casa de Boyle por sus resultados infructuosos en su última visita. Para este punto, el detective y el niño estaban contra la espada y la pared. Nadie podía dudar de que tan venerable doctor dedicado a salvar vidas hubiese arrebatado la vida de su esposa. El niño informó al detective que no importaba qué fuese a suceder, él mismo buscaría el cuerpo de su madre detrás de cada pared de su hogar. Comentario que preocupó a Messmer, pues la seguridad del niño se ponía en riesgo, así que le pidió que por favor no investigara por su cuenta, aunque en el fondo Messmer sabía que el niño seguiría actuando obstinadamente, así que interpretó las palabras del niño con la seriedad que se merecía. Collier estaba frente al peor dilema enfrentado. Necesitaba tener absoluta seguridad de no ser atrapado, pues si realmente su padre era un asesino, su vida corría peligro y sería evidente que él sufriría el mismo destino de su madre. Pero si se equivocaba, su padre cortaría hasta el último vínculo con él. Durante semanas el niño siguió buscando pistas en su casa. Messmer a través de las llamadas seguiría preguntando si había nueva información y Collier de vuelta quería saber en qué iba la investigación de la policía. Pero el detective no tenía mucho que compartir. Todo su departamento estaba en su contra, ya que ellos creían indiscutiblemente la versión de Jack sobre los hechos. Para ellos era un típico caso de una mujer celosa que abandonó a su hijo y su esposo tras enterarse del engaño. El detective Messmer estaba solo en esto, así que al final eran solo él quien no podía investigar la casa de Jack y un niño de 12 años contra todo el departamento de policía.
todo un pueblo que creía en el prestigioso Dr. Jack Boyle y la prensa que no daba relevancia al caso. Cuando el comandante de la investigación iba a cerrar el caso, Collier logró contactar al detective Messmer con una nueva pista. Hasta ese momento la policía no tenía ninguna prueba sobre la infidelidad de Jack con Sherry, pero Collier, una tarde mientras esperaba en la camioneta que su padre pagara la gasolina, comenzó a revisar la guantera y encontró unas fotos en las que Sherry estaba junto a su padre dentro y fuera del nuevo hogar en Erie. Inmediatamente el detective tuvo una pequeña revelación y volvió una vez más a su equipo. Se puso en contacto con el agente de bienes raíces para obtener información sobre la transacción de aquella casa y también contactó con todas las ferreterías tanto de Mansfield como de Erie para saber si alguien había comprado una pala durante el último mes. Incluso contactó a Sherry para hablar sobre la aventura que sostuvo con el Dr. Jack Boyle. Esta pequeña investigación alertó a Jack, quien se enteró que tenía a un enemigo. La policía no podía conocer detalles tan íntimos y sabía que tarde o temprano alguien podría darles información que orientara la investigación. Así que pidió a Collier hacer las maletas, pues iban a mudarse a Florida al día siguiente. Cuando el niño cuestionó a Jack, este simplemente mostró su turbulento humor y evadió cada pregunta. El niño, presa del pánico, llamó a Messmer en cuanto pudo y comentó lo sucedido. El detective comprendió que Jack ya sabía que su hijo era el único testigo de su crimen y probablemente lo asesinaría durante esa noche, la madrugada o al día siguiente. Así que calmó a Collier y le garantizó que lo sacarían de allí lo más pronto posible, que dejarían de investigar hasta garantizar la seguridad del niño. Al día siguiente, el 24 de enero de 1990, varios oficiales del Servicio de Protección Infantil y del Departamento de Policía allanaron la casa. A las 6 de la mañana, varios agentes entraron a la habitación del niño y le dijeron: «Tienes 20 minutos para hacer tus maletas. Nos vamos de aquí». Con el niño fuera de peligro, el detective Messmer y el departamento de policía siguieron el curso de su investigación. El primer paso fue reunirse con Michelle Bart, la agente inmobiliaria que vendió la casa a Jack Boyle. Ella comentó a la policía que la mujer con quien se firmaron los papeles no era Elizabeth Norren. La gente solo la describió como una mujer joven y embarazada. Además de eso, añadió que Jack la presionó para que pudieran mudarse lo más pronto posible, insistiendo que la casa debía estar vacía para el 1 de enero. Este fue su último comentario, lo que resultó bastante extraño, pero lo que impresionó negativamente a los policías fue la última declaración realizada por Michelle Bart. Si tuviera que forzar el suelo del sótano, ¿con qué me toparía? ¿Qué hay debajo de ese suelo? Lo siguiente fue averiguar posibles compras realizadas por Jack Boyle en las ferreterías del área. A menudo, antes o después de cometer un crimen, un homicida suele comprar suministros con los que desaparecer el cuerpo, y fue después de un par de llamadas que el detective dio un segundo acierto en la dirección correcta. Messmer obtuvo su nueva pista. Al parecer, 2 días antes de la desaparición de Elizabeth Norren, Jack rentó un martillo neumático en una tienda local. Esta información, aunada a la anterior pista declarada por la agente inmobiliaria, logró que Messmer obtuviera una última oportunidad para registrar la casa de Jack Boyle en Erie. El detective y su equipo llevaron con él equipos técnicos para inspeccionar el lugar, y fue mientras los técnicos estaban en el sótano que un miembro del equipo se percató de que algunos de los bloques de concreto parecían haber recibido un retoque. Se veía mucho más suave. Es como si el piso y las paredes de aquella casa nueva hubieran sido intencionalmente renovadas. El piso estaba recién pintado. Había una
alfombra verde cubriéndolo e incluso habían estantes nuevos que desviaban la atención. Pero Messmer no se dejaría engañar. Cuando uno de sus hombres le dijo que el piso era blando, el detective ordenó desmantelar el lugar. Después de remover estanterías, la alfombra y el piso, el equipo comenzó a cavar y fue paliando como un fuerte hedor se abrió paso desde el subsuelo, y lo que para el detective Messmer era obvio, por fin se materializó. Entre la tierra seca, un cuerpo irreconocible emergió desde su sepultura. Varias semanas de descomposición habían pasado por aquel cuerpo y lo hacían irreconocible. Inmediatamente Jack fue arrestado y un equipo forense enviado a analizar más detalles de la escena del crimen. Ellos no encontraron nada irregular en la casa, en el sótano, y tampoco encontraron nada significativo entre los autos. Ahora la misión más complicada era identificar el cuerpo, pero fue imposible hacer el reconocimiento con las técnicas rudimentarias de la época. Solo se valían de la sospecha de que se trataba de Elizabeth Norren, y no había más que aportar. La policía no tenía aportes significativos en contra del juicio de Jack. El detective Messmer visitó a Collier en el hogar de acogida en el que lo habían protegido, con la intención de solicitarle que testificara en contra de su padre en el juicio, pero también el niño tenía algunas inquietudes sobre su madre. Detective, ¿ella se veía en paz? ¿Estaba bien? A lo que el detective le comentó que sí, aunque ella estaba muerta. Son cosas de la vida que se deben afrontar cuando estás frente a algo que es trágico. Collier recuerda sentir cómo toda su vida cambió en tan solo un pestañear. Para este punto Collier estaba solo, su familia le dio la espalda. Los hermanos y familiares de su padre alegaban que él era demasiado joven como para ser un testigo creíble, que un niño no debería ser tomado en serio. El detective era la única persona que parecía creerle, pero la policía también dudaba un poco de él. Era difícil creer en alguien en medio de tanta confusión. Ese caótico torbellino de comentarios y emociones logró quebrar en llanto al pequeño de 12 años que estaba destruido frente al detective. Y es que para un niño de 12 años es un castigo total pensar que nadie cree en él mientras está pasando por un momento tan oscuro de su vida. Sentado en el borde de su cama con sus mejillas humedecidas, solo podía pensar en su quebrado futuro. Ya no tenía una familia que lo apoye, su padre lo odiaba, su madre asesinada. El pueblo creía más en la figura del doctor que en él. Muchos decían que un juzgado serio no debería creerle a un niño, y el recuerdo del grito de su madre lo acompañaba en todo momento. La sensación de soledad lo abrumaba, le hizo bajar cabeza y llorar desconsolado mientras sentía cómo el profundo vacío aplastaba su corazón. El detective Messmer se acercó, lo miró a sus ojos y le dijo que había una forma de arreglarlo todo. Debía dar su testimonio para que finalmente demostrara que la sociedad también se equivoca, que ellos no tienen la razón. Era la única forma de traer justicia a su difunta madre. Collier, motivado por haber recordado su propósito, aceptó. I heard a thud. Well, okay, could you describe this sound for us? Okay, it was about this loud. And then I just panicked. All right, now, did you get up at that time to investigate what had happened? No, I did not, And could you tell the jury why you didn't? because I was extremely afraid of my father. Al llegar el juicio tenía claro que no mentiría para salvar a su padre. Al final, él debía pagar por lo que hizo. Collier sabía que tenía que afrontar la muerte de su madre para traerle paz. Era lo correcto por más que le doliera. El 4 de junio de 1990 da lugar el juicio y es por primera vez durante mucho tiempo que Collier ve a su padre cara a cara. Finalmente el momento más esperado había llegado. El pequeño Collier de 12 años subía al estrado. Collier comenzó su relato contando al jurado las infidelidades de su padre, recordando el encuentro en el que conoció a Sherry usando el anillo de su madre, el día que vio las fotos en la guantera del auto, y concluyó:
contando los fuertes gritos que iniciaron esta pesadilla la noche de la víspera de Año Nuevo. Luego de él, Cherry también subió al estrado, quien confesó que el bebé que recién nacía era de Jack Boyle, y revelando el motivo de por qué Jack quería mudarse. Él pretendía vivir allí con Sherry y su hijo extramatrimonial. El jurado tuvo que ver la cinta de horror en la que el cuerpo era exhumado del sepulcro de concreto. Después de un largo mes que duró el juicio, el jurado emitió su veredicto y el jurado encontró al Dr. Jack Boyle culpable del delito imputado en la acusación, decisión que el tribunal vitorió después de conocer todas las pruebas reunidas. Y aunque se logró la victoria del caso, para Collier su terrible experiencia no terminaba. Por varios años los miembros de su familia intentaron forzar un nuevo juicio. Incluso su tío afirmó haber hablado con Noreen después del día de la desaparición. Incluso sostuvo que el cuerpo hallado no era el de Elizabeth Noreen. Y tras las rejas, Jack también estuvo revisando los informes de las autopsias, detectando errores e inconsistencias para abrir un vacío argumentativo por el cual lograr escapar. Jack desde la cárcel logró que la fiscalía exhumara el cuerpo de Noreen 4 años después para aplicar la novedosa técnica del ADN, que en el momento del juicio no existía. Y fue la técnica del ADN la que demostró de manera concluyente que se trataba del cuerpo de Elizabeth Noreen, sepultando de una vez por todas a Jack para cumplir su castigo. A raíz de estos hechos, Collier y su hermana adoptiva, Elizabeth, tuvieron que ser separados. Collier fue adoptado por una amorosa familia y creció con relativa normalidad. Con el tiempo se transformó en un exitoso cineasta, pero la sombra de su padre no dejó de atormentarlo. Desde la oscura celda de Jack le llegaban ciertas cartas con relativa frecuencia. Durante años, su padre mediante insultos intentó que Collier rectificara su declaración para poder salir de la cárcel, pero era tarde para manipulaciones. Collier no caería en sus tretas. Cansado del acoso de su padre, el adulto Collier se abrochó el pantalón y tomó la decisión de enfrentar a su padre. Produjo un documental relatando lo vivido, su versión de la historia, y finalmente levantó el velo de la relación con su padre, enfrentando a su encarcelado padre en prisión, solo para saber el por qué lo hizo. No obtuvo respuestas de su padre. La decepción de Jack estaba arraigada y siempre negaría los hechos, así que Collier tuvo que aceptar que jamás conocería las razones del por qué su padre hizo lo que hizo, y concluyó que su historia no es una eterna búsqueda hacia el pasado. Por el contrario, se trata de vivir el ahora y construir el futuro. Actualmente tiene un canal de YouTube en el que habla abiertamente de su experiencia, aconseja a otros sobre cómo superar traumas, enseña a perdonar, habla temas de salud mental y asesora a otros cómo lograr ser resilientes. Sin duda alguna, un caso de superación personal. Eso ha sido todo por el video de hoy. Déjame tu misterioso like si te gustó la investigación de este video, y también responde la pregunta del día que estaré leyendo allá abajo en la caja de comentarios. Déjame saber si quieres algún caso en especial, también lo puedes dejar ahí abajo. También recuerda dejarme tu misterioso like y recuerda seguirme también en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto, y también donde estoy subiendo casos criminales que no verás aquí, así que si te gusta el true crime debes seguirme a mis otras redes sociales. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré bastante agradecido. Puedes hacerlo con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón descargar, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos formas, recibirás un agradecimiento personalizado de mi parte y un saludo para el próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que eso ha sido todo, que somos misterio y que las dudas te acompañan. Nos vemos en el próximo caso.